Crónicas de lo desconocido. La criatura del faro olvidado. En lo alto de un acantilado, golpeado por el viento y el mar embravecido, se erige un viejo faro abandonado, perdido en la costa norte de Escocia. Nadie en el pueblo cercano habla sobre él, y los pocos que lo mencionan lo hacen con susurros, como si temieran que algo los escuchara. La estructura lleva años en ruinas, pero las leyendas que lo rodean nunca han desaparecido. El faro de Blackstone Point fue construido a principios del siglo XIX para guiar a los barcos que navegaban por esas aguas peligrosas. Sin embargo, su historia dio un giro oscuro en 1923, cuando 3 de los encargados del faro desaparecieron misteriosamente en una noche de tormenta. El mar estaba embravecido, pero ningún barco había naufragado ni se había reportado alguna señal de socorro. Los 3 fareros que habían sido vistos el día anterior en el pueblo simplemente se desvanecieron sin dejar rastro. Lo que hacía la historia aún más extraña eran los detalles que se descubrieron durante la investigación. Dentro del faro todo estaba en su lugar, salvo por un par de cosas inquietantes, como si los fareros hubieran dejado de comer de repente. En la pared, a un lado de la ventana principal, había marcas profundas, como si alguien o algo hubiera arañado desesperadamente la superficie de piedra. Pero lo más aterrador de todo fue lo que encontraron en el cuarto de control del faro. La lámpara seguía encendida, iluminando el oscuro océano. Pero alguien había escrito un mensaje en el cristal. No estás solo. Desde aquella fatídica noche, el faro fue abandonado. La gente del pueblo evitaba acercarse a Blackstone Point. Con el paso del tiempo, comenzó a circular una inquietante leyenda. Algunos decían que el faro estaba maldito, que algo habitaba en las profundidades del océano, y que en las noches de tormenta subía a la costa en busca de almas perdidas. Los pescadores locales aseguraban que, en ciertas noches, podían ver una tenue luz parpadeante en lo alto del faro, aunque no había nadie que lo encendiera. Otros hablaban de una criatura marina que rondaba las aguas cercanas, una sombra monstruosa que solo se veía durante las tormentas más feroces. Pero todo tomó un giro más escalofriante cuando en 1979 un grupo de exploradores decidió investigar el lugar. Uno de ellos, un joven investigador llamado Thomas Granger, esperaba especialmente obsesionado con el misterio de los fareros desaparecidos. A pesar de las advertencias del pueblo, Thomas y su equipo se aventuraron a pasar una noche en el faro, en plena temporada de tormentas, buscando respuestas. La noche empezó tranquila, con solo el sonido del viento y el mar golpeando las rocas. Sin embargo, alrededor de la medianoche, algo cambió. Thomas comenzó a escuchar un sonido profundo y grave. No era el rugido del viento ni el golpear de las olas. Era algo diferente, algo vivo. El equipo, que estaba grabando todo para un documental, captó el sonido. Una especie de gruñido gutural que parecía venir de las profundidades. Poco después, la temperatura en el faro cayó drásticamente y las ventanas comenzaron a empañarse. Entonces lo vieron. A través del cristal empañado, se dibujaron las mismas palabras que se encontraron décadas antes. No estás solo. El pánico se apoderó del equipo. Intentaron salir del faro, pero el viento y la lluvia habían hecho imposible abrir la puerta principal. Atrapados, comenzaron a escuchar pasos provenientes de la escalera que llevaba a la cima del faro. Thomas, decidido a enfrentarse al misterio, subió con una linterna. Los pasos continuaban, pero no se veía a nadie. Cuando llegó a la sala de la lámpara, encontró algo que lo dejó helado.
En el suelo habían 3 pares de botas viejas, cubiertas de algas y arena húmeda. Parecían haber estado allí por décadas. Justo cuando Thomas iba a tocar una de las botas, una sombra cruzó frente a la luz del faro, bloqueando momentáneamente el haz de luz. Lo que vio fue imposible de describir con precisión. Una figura alta, cubierta de lo que parecía ser escamas o piel húmeda, con ojos brillantes, como los de un pez. Lo observaba desde el otro lado de la habitación. En ese instante, la linterna de Thomas se apagó y el sonido del gruñido marino volvió más fuerte que nunca. Aterrorizados, Thomas y su equipo abandonaron el faro al amanecer, jurando nunca volver. Aunque habían grabado horas de material, todas las cámaras quedaron inutilizadas por la humedad y las grabaciones de audio contenían solo estática. Hoy en día, Blackstone Point sigue vacío. Pero si te atreves a acercarte en una noche tormentosa, hay quienes aseguran que puedes escuchar el mismo gruñido proveniente del océano. ¿Qué es esa criatura? ¿Qué le ocurrió realmente a los fareros? Es un misterio que quizás nunca se resuelva, pero lo cierto es que no estaba solo. No te pierdas el próximo misterio en Crónicas de lo Desconocido.